Nunca he sido de compartir historias personales en foros, porque uno piensa que todo lo realmente fuerte que vive se lo guarda. No tanto por vergüenza, sino porque a veces cuesta poner en palabras lo que uno presenció. Pero lo que viví junto a la familia Montero, de cerca y desde un lugar de testigo privilegiado, fue tan inesperado y genuino que siento que vale la pena traerlo acá, sobre todo para los que tienen la cabeza llena de dudas sobre la bondad y la esperanza. Porque a mí esta historia me sacudió y sigo sin comprender del todo cómo fue que ocurrió, solo que marcó un antes y después en cómo veo las segundas oportunidades. Todo empezó una mañana de otoño, de esas en que el aire ya te avisa que el verano quedó atrás. Antonio Montero, el jefe de la familia, como lo llamábamos en el barrio, aunque él odiaba ese apodo, salió temprano como de costumbre a caminar por el jardín. Antonio es de esas personas que parece que siempre tuvieron cierto éxito, pero a mí nunca me dio la impresión de que le pesara el dinero. Era reservado pero amable, y siempre tenía esa costumbre rara de caminar por su jardín apenas salía el sol, casi como si buscara respuestas o tranquilidad en medio de tanto lujo alrededor. Esa mañana fue distinta. Apenas a unos pasos de la fuente donde suelen posarse los petirrojos en invierno, Antonio notó un bulto raro entre los arbustos de camelias. Al acercarse, un niño pequeño, de no más de 10 años, estaba acurrucado ahí, con la ropa sucia, temblando por el frío que hacía. No era fácil sorprender a Antonio, pero en ese momento se le cruzó esa mezcla de susto y compasión que a algunos les da por ayudar. Sin hacer alboroto, llevó al niño adentro, le dio una manta y un poco de leche caliente, porque sabía que lo primero era no asustarlo más de lo que ya estaba. Así, sin planearlo, la vida de todos los que vivían en esa casa empezó a girar en una dirección completamente nueva. El niño se llamaba Miguel. No habló mucho las primeras horas. De hecho, casi nada. Solo apretaba la taza con las 2 manos como si no hubiera probado algo caliente en días. Antonio preguntaba suavemente, cuidando no hacerlo sentir presionado. Fue así como, entre silencios, Miguel fue soltando detalles. Vivía solo desde hacía meses. Su mamá no estaba, y él había ido a parar ahí, simplemente buscando dónde dormir sin ser molestado. Antonio, acostumbrado a resolver problemas con números y contratos, notó que ahí lo que importaba era otra cosa. Al mediodía, ya se había decidido. Miguel se quedaría esa noche en casa y trataría de averiguar de dónde venía, pero más que nada, sintió esa urgencia que uno tiene de proteger algo frágil. Esa decisión, tomada casi instintivamente, fue el primer paso de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Pero la presencia de Miguel en la casa no fue fácil al principio. Elena, la esposa de Antonio, se movía con mucha dificultad debido a una discapacidad que la acompañaba desde hacía tiempo. Ella siempre fue de carácter fuerte, no por su situación física, sino porque la vida la había hecho así. Cuando Antonio le contó lo que había pasado, Elena sintió todo menos tranquilidad. Estaba inquieta, no solo por la seguridad de la casa, sino porque sentía que había perdido el control de su espacio, su rutina, su tiempo, su tranquilidad. Ver a un niño desconocido deambulando por la casa la alteró, y aunque jamás lo dijo, sentía algo de celos por cómo Antonio se volcó en ayudarlo. Las primeras horas fueron tensas, llenas de silencios largos y miradas incómodas. Elena intentaba evitar cruzarse con Miguel. Incluso llegó a pedir que le trajeran las comidas a la habitación para no encontrárselo. Antonio trataba de mantener el ánimo, pero la tensión se sentía casi como un muro invisible en el aire. Mientras pasaban las horas, Elena fue viendo pequeños gestos de Miguel que le desarmaron la coraza sin que se diera cuenta. Lo vio limpiando torpemente su plato, acomodando la manta del sillón,
intentando hacerse invisible para no molestar. Notó también que, si bien el niño era callado, sí prestaba atención a cada detalle, como si temiera que su suerte dependía de algún error mínimo. Esa vigilancia perpetua en los ojos de Miguel le trajo recuerdos de cuando ella misma sintió que todo podía hundirse a su alrededor. Fue ahí, en medio de lo cotidiano, que Elena empezó a entender que la presencia de Miguel era también una invitación a mirar la vida de otra manera. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. No era lógico ni sencillo hacer espacio a un desconocido y menos aún poner todas las dinámicas familiares patas para arriba por alguien que venía de la nada. No tardó mucho en que Miguel y Elena empezaran a cruzarse más seguido en la cocina, en el pasillo que va al jardín, o simplemente cuando ella bajaba a tomar aire. Al principio se trataban casi como fantasmas, mirándose de reojo. Pero a Miguel le gustaban los perros, y eso fue una entrada bastante curiosa. Elena tenía una perra viejita, Lila, que solo aceptaba comida si era dada por la dueña. Hasta que vio a Miguel dándole galletas casi con veneración, Lila aceptó enseguida. Elena no pudo evitar sonreír, y pensó que tal vez el chico era distinto. Así empezaron a compartir pequeños momentos silenciosos, aunque eso ya era un logro enorme comparado con la frialdad inicial. Antonio veía esto desde el fondo del jardín, y por primera vez en mucho tiempo se sintió no solo responsable, sino también esperanzado. Parecía que, a pesar de todo, la vida estaba dando segundas oportunidades. Hubo un momento muy particular que fue clave para todos, un domingo a la tarde, mientras Antonio hacía cuentas en su despacho y Elena leía en su sillón. Miguel se acercó con un dibujo mal hecho de la casa. Decía tímidamente que se sentía muy bien ahí. Ese dibujo no era gran cosa, pero Elena lo pegó en la heladera y, aunque lo negó después, se la vio emocionada. Ahí entendieron, sin decirlo, que esa sensación de pertenencia era algo frágil pero posible. De a poco, empezaron a contarse historias, a recordar cada cual su pasado. Antonio de su niñez en un barrio pobre, Elena de sus días hospitalizada y cómo aprendió a moverse sola. Miguel, por su parte, empezó a preguntar cosas de la casa, de la escuela, de los aniversarios, y esas preguntas, inocentes para cualquiera, hacían brotar recuerdos, esperanzas y hasta algún que otro chiste mal contado en la mesa. Pero nada se sostiene solo con buenas intenciones. Cuando todo parecía encaminarse, una noticia inesperada llegó a la casa. Una asistente social llamó avisando que la madre biológica de Miguel, Sofía, había aparecido y quería verlo. Fue un sacudón, como si el piso se moviera. Nadie esperaba que un pasado olvidado llamara a la puerta tan de golpe. Antonio y Elena no sabían cómo reaccionar. Miguel estaba asustado, pero también curioso. Durante horas, hablaron con abogados y trabajadores sociales hasta que, al final, decidieron recibir a Sofía en la casa, aunque nadie sabía bien cómo iba a terminar eso. La llegada de Sofía fue tensa desde el primer minuto. Su apariencia vulnerable pero decidida llenó el ambiente de algo imposible de describir. Miguel no terminaba de entender si debía alegrarse o tener miedo. Elena sintió celos y temor de perder a ese hijo que nunca eligió, pero que con el tiempo se volvió indispensable. Antonio trataba de no mostrarlo, pero le temblaban las manos cada vez que Sofía preguntaba por los hábitos de Miguel. Fue una tarde larga, llena de silencios y miradas cruzadas, como esas escenas en las que parece que todo está a punto de romperse. Sorprendentemente, con el pasar de las horas y los días, Sofía fue encontrando su lugar entre todos. No intentó sacar a Miguel a la fuerza ni exigir nada fuera de lugar. En vez de eso, se sumó a la dinámica diaria, compartiendo detalles y buscando poco a poco involucrarse en la nueva vida de su hijo, pero sin distanciarlo de Antonio y Elena. Todos encontraron, a su modo,
que el amor no es una cosa limitada. Hubo momentos duros, sin duda, dudas, y hasta algún llanto escondido en la noche. Pero la convivencia fue mejorando. Se generaron acuerdos y rutinas nuevas. Fue una lección para todos. El corazón puede estirarse mucho más de lo que uno imagina. El tiempo fue pasando. Miguel empezó la escuela, hizo nuevos amigos y con cada logro se notaba la presencia de quienes lo apoyaban. Elena aprendió a dejarse ayudar. Antonio descubrió que su propio pasado humilde era más valioso que cualquier cuenta bancaria. Sofía, tímida al inicio, recuperó la confianza con su hijo y le enseñó a nunca olvidar de dónde venía. El crecimiento de Miguel se notaba no solo por lo que aprendía en el colegio, sino por cómo se manejaba, por el cariño con que cuidaba a Lila y por la calma con la que aceptaba los altibajos de una convivencia tan particular. Los almuerzos de domingo, que antes solo eran rutina sofisticada, se llenaron de verdaderas carcajadas y de sobremesas en las que historias tristes y alegres se entrelazaban sin pudor. Nada fue sencillo ni perfecto. Hubo días en los que parecía que todo iba a explotar. Discusiones por temas pequeños, las noches en que Miguel soñaba y gritaba, las veces que Elena sentía que la injusticia era demasiado y en que Sofía dudaba si había hecho bien en dejar que su hijo se quedara tanto tiempo en una casa ajena. Pero, al final, todos terminaban de una manera u otra encontrando calma. Supieron construir una familia que no tuvo las formas clásicas, ni los límites claros que otros esperan, pero era, al fin y al cabo, una familia. A los años, Miguel terminó la secundaria y eligió una carrera que sorprendió a muchos. Quería ser abogado. Algunos pensaron que era una locura, pero él se había pasado la vida viendo en carne propia la importancia de defender a quienes no tienen voz. No fue fácil el camino. Al principio tenía dificultades, se sentía inseguro, se comparaba con compañeros que venían de familias de abogados, pero el apoyo de los tres, Antonio, Elena y Sofía, fue imposible de medir. Cada vez que quería bajar los brazos, alguno le recordaba lo lejos que ya había llegado. Miguel terminó la carrera con esfuerzo, sin hacer mucho ruido, pero con el orgullo irrompible de quien sabe que no está solo. Lo que más me sorprende ahora que miro hacia atrás no es tanto el éxito de Miguel, ni la generosidad de los Montero, ni siquiera el renacimiento de Sofía como madre. Es la forma en que todos, sin buscarlo, aprendieron a crecer juntos. Porque Miguel, ese niño que una vez durmió entre arbustos temblando de frío, se convirtió en un adulto sereno, comprometido. Dedicó sus días a ayudar a otros chicos y familias que, como él en su momento, estaban a la deriva. Y en cada historia que defendió, en cada niño que rescató de situaciones feas, estaba esa semilla de la compasión que Antonio le mostró esa mañana helada en el jardín. Lo más loco de todo, y esto lo digo con total sinceridad, es que todo lo que generó esa nueva familia empezó con un acto simple y espontáneo. Nadie de los involucrados se propuso cambiar el mundo, ni convertirse en ejemplo de nada. Solo siguieron adelante, día por día, venciendo el miedo y cuidándose unos a otros. Hoy, cuando los veo juntos en alguna reunión o en fotos viejas, todavía me resulta difícil creer cómo algo que empezó casi por accidente se transformó en tanto. Jamás lo entendí del todo, y dudo que lo llegue a explicar. Fue como si, un día cualquiera, algo se hubiera puesto en marcha y después nunca se detuvo. O quizás se detuvo tan suavemente que nadie lo notó, como esas historias que no tienen un final claro, sino que simplemente siguen en la memoria de quienes las vivieron. Al menos yo nunca lo olvidaré. La vida, después de todo aquel torbellino, adoptó un ritmo nuevo en la casa de los Montero, aunque siempre estuvo atravesada por esos matices inquietantes que hacen que uno nunca termine de acostumbrarse del todo. Miguel empezó a conocer la ciudad de otra manera.
Antes la recorría buscando un banco donde dormir. Ahora iba del brazo de Elena o de la mano de Sofía hacia el mercado, el parque, la biblioteca. Le fascinaban los libros y aunque no entendía del todo lo que los adultos leían, se detenía frente a las portadas y se preguntaba qué historias guardaban. Antonio, a escondidas, un día le regaló un cuaderno de tapas duras. «Para que escribas tu propia historia, Miguel», le dijo sin mirar de frente. Esa noche, el chico garabateó su nombre una y otra vez, como si confirmarlo en el papel fuera la forma de aferrarse a ese nuevo lugar en el mundo. Elena, desde su sillón junto a la ventana, observaba en silencio y supo, de manera incuestionable, que el ciclo de la soledad en la casa había empezado a cerrarse, aunque quedaba mucho por aprender. Sin embargo, la felicidad nunca es lineal. Un día, Miguel volvió del colegio con los nudillos pelados y la mirada baja. Había tenido su primera pelea. No contó mucho, apenas dijo que alguien había hecho un comentario sobre sus mamás y papás mezclados, y él, sin encontrar las palabras, optó por el puño. Antonio, que creía en el diálogo como única ley, se enojó primero. Pero el enojo no era con Miguel, sino con ese mundo que no sabía aceptar lo diferente. Esa noche, la casa se llenó de voces apretadas. Sofía pensó en ir a hablar con la directora. Elena quería protegerlo de todo mal. Antonio sugería comprensión, pero Miguel solo quería que lo entendieran. Al final, él fue quien puso fin a la discusión. «Ya no me importa lo que digan. Yo sé quién soy y quiénes son ustedes». Y en esa frase, aunque dolorosa, todos vieron reflejada la fuerza nueva de una familia escogida. El paso de los años trajo consigo rutinas distintas. Cuando Lila, la perra que conquistó a Miguel, enfermó, fue la primera vez que todos lloraron juntos, abrazados en el patio, despidiendo a la que sin dudas había actuado de lazo entre mundos fragmentados. Esas lágrimas, lejos de separarlos, los juntaron aún más. Elena le propuso a Sofía abrir un refugio de animales. No era solo un capricho, sino una forma de sanar la ausencia de Lila y de devolver al mundo algo de bondad. Miguel fue el primero en sumarse a la idea. Pronto, la casa retomó vida con la llegada de perros callejeros, gatos tímidos y hasta un conejo sin oreja. La convivencia, ya antes peculiar, se volvió una escuela de paciencia y empatía. Antonio, que nunca había sido amante de los animales, aprendió a quererlos a la fuerza, y en cada rescate encontraba una nueva anécdota para sus tardes de confidencias con Miguel. Miguel creció con esa convicción difícil de sacudir, que el dolor propio se apacigua un poco si uno ayuda a los demás. Fue así como, gracias a Sofía y a sus contactos en el barrio, empezó a ofrecer apoyo escolar a otros chicos en situaciones delicadas. Tenía apenas 15 años, cuando sentados alrededor de la mesa, Miguel propuso formalizar esa ayuda en algo mayor. Podríamos armar un taller para chicos que no tienen apoyo, que pasaron por cosas feas como yo. Nadie se rió ni lo cuestionó. De a poco, con la ayuda de los Montero, el garaje de la casa se convirtió en un pequeño centro comunitario informal. Miguel leyó cuentos, enseñó resúmenes y permitió que otros, como él un día, tuvieran un refugio donde el silencio no dolía. Pero no todo eran conquistas. En el último año del secundario, Miguel enfrentó su mayor desafío académico, la materia de Derecho. El profesor reconocía en él una capacidad poco común para entender a los otros, pero le faltaba confianza. Una tarde, tras un examen desaprobado, Miguel se escapó al jardín y lloró como pocas veces lo había hecho desde su llegada. Elena lo siguió, apoyó su mano sobre el hombro y con firmeza le recordó: «No estás solo. Fracasar también es crecer». Fue quizás la primera vez que Miguel entendió que su valor no se medía por notas perfectas, sino por la tenacidad de seguir intentándolo. Esa noche
sus tres padres lo ayudaron a repasar. Sofía le explicó leyes desde su experiencia. Antonio improvisó casos en la mesa. Elena aportó la voz de quien tuvo que aprender a luchar sin garantías. El ingreso a la universidad fue un pequeño milagro compartido. Hubo fiesta, hubo torta hecha entre todos y fotos que hoy llenan las repisas del salón. Miguel, vestido con un viejo saco de Antonio, parecía más nervioso que nunca. «Esto es más grande que cualquier jardín», bromeó, ganándose una carcajada general. La universidad era un mundo hostil en principio, códigos que no entendía, chicos que parecían seguros de sí mismos, temores que despertaban viejos fantasmas. Pero paso a paso, hizo amigos, adaptó costumbres y hasta tuvo el valor de invitar a sus padres y a Sofía a la presentación de su primer trabajo en público. Aquel día, Miguel habló de la importancia de un hogar para la niñez, de segundas oportunidades y de la libertad de elegir la familia. Muchos lloraron. Él, al cerrar la presentación, dedicó su trabajo a los que ven en 1900. Otros un reflejo posible de esperanza. Con el avance de los años, cada uno encontró un rol distinto en esa familia en expansión. Antonio, ya más canoso, se retiró oficialmente de sus empresas y empezó a escribir sus memorias. Elena, con la movilidad cada vez más limitada, descubrió el placer de enseñar pintura a los niños del taller comunitario. Sofía, luego de tantas idas y vueltas emocionales, se recibió de orientadora comunitaria, especializándose en madres solas. En cada éxito celebraban juntos. En cada herida se curaban como mejor podían a su modo. El jardín de las camelias florecía cada primavera y Miguel, aunque pasara menos tiempo en casa, nunca dejó de sentarse con ellos los domingos por la tarde. Un episodio marcó el paso a la adultez de Miguel. Una noche de invierno llegó a la casa una mujer desesperada, conocida de Sofía. Su hija, Paula, de 13 años, había desaparecido hace días. Miguel, recordando lo que sentía al estar perdido, se unió a la búsqueda y encendió una alarma en redes sociales. Contactó abogados de la universidad y movilizó a los amigos del centro comunitario. Finalmente, tras días de ansiedad y rezos, la joven apareció sana y salva. El barrio entero asistió luego a una charla organizada por Miguel sobre los derechos del niño y la importancia de redes solidarias. Fue ese día en que todos supieron que su vocación era irrenunciable: ayudar a otros con la misma ternura y determinación con la que él un día fue ayudado. No faltaron las sombras. En la adultez de Miguel, la salud de Elena comenzó a deteriorarse. 2 años después de su graduación, un diagnóstico duro sacudió la casa. Una enfermedad degenerativa limitaría aún más la vida de Elena. La familia, lejos de fragmentarse, se juró ser sostén uno del otro. Miguel le prometió a Elena cuidarla y representarla en todas sus luchas, jurídicas o cotidianas. Antonio desdobló sus cuidados con una ternura sin edad. Sofía, habiendo aprendido a dejar el orgullo afuera, apoyó en lo que pudo, incluso durmiendo en la casa cuando las noches eran difíciles. Hasta el final, Elena sonrió, confesando a Miguel que nunca imaginó tener un hijo, y que él, sin advertirlo, le había enseñado a creer en milagros. El luto, cuando Elena partió, no fue sencillo. Durante meses la casa perdió su centro, los domingos quedaron incompletos, el jardín de camelias floreció solo. Pero Miguel supo canalizar ese dolor en la creación de una fundación a nombre de Elena, dedicada a la inserción social y jurídica de niños vulnerados. Antonio encontró cierta paz ayudando a organizar donaciones y conferencias. Sofía, ahora abuela en el corazón, no dejó que la tristeza les robara la capacidad de reír. Juntos aprendieron otra vez a construir familia en la ausencia. Miguel, ya abogado y referente en su comunidad,
nunca perdió de vista esa primera imagen, un niño temblando bajo los arbustos. Cada caso que tomaba le recordaba la importancia del encuentro fortuito, de la mano tendida, sin condiciones. Seitu especializó en derecho de familia, mediando casos en los que, como él, niños y padres improvisados buscaban un lugar al que llamar hogar. Varias veces, frente a situaciones imposibles, regresaba a la casa de la infancia, donde Antonio y Sofía lo esperaban siempre con café y pan casero. Compartían anécdotas, discutían ideas para la fundación y se reían de aquel tiempo en que uno solía dudar tanto del otro. La historia de Miguel permeó el barrio y trascendió la ciudad. Un reportaje en un medio local lo retrató en una foto entrañable. Miguel, sentado entre Antonio y Sofía, el cuaderno azul de la infancia abierto en la mesa y un mural de Elena pintado por exalumnos del taller como fondo. La nota hablaba de las familias ensambladas no por elección, sino por actos simples, por esa incansable voluntad de armar y rearmar el tejido humano. La imagen pasó de mano en mano, inspirando a otros a mirarla con pasión sin prejuicio. Miguel, cerca de los 40 años, reflexionó alguna vez en voz alta durante una conferencia. El hogar no es una dirección, ni una foto en la repisa, es el eco de aquellos inviernos en los que alguien decidió no dejarte solo. Con esa sencilla verdad, siguió tendiendo la mano a nuevos Migueles, cuidando que nunca faltaran lápices, cuentos, refugios, destinos posibles. Su camino, aunque retomó laberintos conocidos, abrió siempre la oportunidad de que el amor, ese que no tiene reglas, siga multiplicándose, discretamente, en los márgenes y en el centro de todas las vidas alcanzadas por esa antigua y generosa familia. Con el paso del tiempo, la Fundación Elena Montero se convirtió en un faro silencioso para muchos chicos del barrio. No tardó en llegar el invierno más crudo que se recordaba en años. Una noche, Miguel decidió abrir las puertas de la fundación hasta tarde, y allí, entre mantas repartidas y termos de chocolate caliente, conoció a Andrés y Camila, dos hermanos que huían del grito fácil de un padre que no sabía cuidar. Miguel, reconociendo en sus miradas todo lo que una vez lo azotó, no dudó en llevarlos a la casa para que pasaran la noche. Antonio los recibió como siempre, sin preguntas, y Sofía preparó la cena favorita de Miguel, esa que tenía gusto a bienvenida. Los niños tardaron poco en confiar. Andrés desenrolló un cuaderno gastado lleno de monstruos y aventuras, mientras Camila preguntaba por cada uno de los cuadros en la pared, como si necesitara adueñarse rápido de cada rincón. Esa noche, bajo el mismo techo, la familia se amplió de nuevo, sin planearlo, y la promesa de nunca apartar a nadie cuando el frío aprieta quedó sellada en silencio. Mientras todos se recuperaban del nuevo invierno, el taller comunitario de la Fundación empezó a florecer con proyectos inesperados. Sofía, ahora una abuela vocacional para todos los niños que llegaban, propuso una jornada de encuentro entre familias salidas de situaciones difíciles. Llegaron madres solas, padres con miedo a no dar la talla, y chicos llenos de preguntas. Antonio, que había aprendido a no aparentar fortaleza, compartió su historia con honestidad. Ese día, Miguel improvisó un pequeño discurso donde nombró a Elena, asegurando ante todos que los hogares se levantan con paciencia y solidaridad. Al caer la tarde, cuando los vecinos se retiraban despacio bajo el sol tibio, se juraron repetir el encuentro, y muchos confesaron haberse sentido, por primera vez en mucho tiempo, realmente vistos. Un año después, una noticia inesperada cambió la rutina de todos. Miguel fue invitado a dar una charla en la Facultad de Derecho donde había estudiado. Dudó en aceptar, temiendo reconocer en los estudiantes sus propias inseguridades. Al entrar, la sala lo sorprendió llena.
Habló del derecho a ser oído, de la justicia que empieza en las decisiones cotidianas y sobre todo del valor de la empatía en la ley. Los aplausos lo desbordaron y al salir, una joven lo frenó con lágrimas. Quería ayudarlo en la fundación. Sería la primera de decenas de voluntarios universitarios que se sumaron al proyecto con ilusión desbordante. La fundación dejó de ser un refugio pequeño para convertirse en una red. Acuerdos con escuelas, abogados, psicólogos, vecinos, todos movidos por esa fe inquebrantable en la segunda oportunidad. La expansión trajo nuevos retos. Miguel enfrentó su primera derrota pública en tribunales. Una familia por la que luchaba sería separada. La ley fría pesaba más que la esperanza. Aquella noche, sentado en el jardín, Miguel entendió lo que tantas veces Sofía le había advertido. No siempre se puede salvar a todos. Lloró de rabia, discutió con Antonio sobre los grises de la justicia, gritó de impotencia. Fue Sofía quien, con esa serenidad alcanzada solo tras muchos naufragios, le sirvió té caliente y le recordó que no se mide el valor de una persona por un fallo o una victoria, sino por el modo en que se sostienen las manos de quienes caen. Al día siguiente, Miguel volvió al tribunal y se sentó junto a la familia, no como abogado, sino como humano. Entendió que a veces acompañar en la derrota es el acto más valiente de todos. La fundación fue creciendo y, a pedido de Andrés y Camila, Miguel impulsó una campaña de reinserción escolar. Pronto llegaron más chicos y las tardes de estudio, juegos y meriendas se multiplicaron. Antonio, ya jubilado, se encargaba de mantener la biblioteca. Sofía coordinaba talleres de costura y cocina y Miguel alternaba entre audiencias y cuentacuentos. Un día, descubrieron a Camila leyendo en voz alta, rodeada de niños hipnotizados. Decidieron abrir un taller de narración donde cada niño, sin importar su pasado o sus tropiezos, podría escribir y leer su historia. Cuando acabó el primer ciclo, colgaron en la entrada de la fundación el mural de las palabras. Cientos de hojas pintadas por los chicos colgaban de un árbol dibujado, cada una contando un pedazo de vida. Miguel, emocionado, sintió que la memoria de Elena se tejía en cada nueva voz que allí encontraba cobijo. Los veranos, en cambio, se llenaron de retos inesperados. Un día, una inspección municipal amenazó con cerrar la fundación por problemas de habilitación. Miguel pasó noches leyendo leyes, preparando papeles, temiendo perder ese espacio sagrado. Sofía y Antonio reclamaron ayuda en radios y diarios barriales. La comunidad entera se movilizó y el día de la inspección, afuera de la fundación esperaba una multitud. Niños, familias, vecinos, todos defendiendo el lugar donde la esperanza había aprendido a echar raíces. La fundación superó el proceso y, desde entonces, cada aniversario se celebra con una fiesta donde nadie es forastero. La vida, sin embargo, no dejó de probar la fortaleza familiar. Sofía enfermó repentinamente y Miguel supo con dolor que el tiempo es un enemigo invencible. Volvió a dormir en la vieja casa. Buscó las recetas de Elena para prepararle sopas, y juntos recordaron los días en que toda su lucha se resumía en 5 platos en la mesa y una perra viejita pidiendo galletas. Sofía, ya débil, sonrió y le pidió que nunca dejara de recibir a los que toquen la puerta con miedo. Dijo: «Prométeme que siempre abrirás, aunque no tengas fuerzas, aunque nadie más crea». Miguel prometió, y en ese pacto se fundió la historia de generaciones unidas por la necesidad y la compasión. La despedida de Sofía fue un golpe que sacudió a todos. Andrés, ya adolescente, se encerró en el taller de costura. Camila dejó de leer durante días. Antonio perdió el apetito. Miguel sintió que cada rincón de la casa y de la fundación vibraba de ausencias. Pero el tiempo,
con su lento arte de suturar, devolvió de a poco las ganas de celebrar lo vivido. Decidieron organizar una jornada de homenaje en la fundación. Invitaron a todos quienes alguna vez habían sido recibidos, ayudados, abrazados. El jardín se llenó de historias a viva voz. Miguel, con la nostalgia a flor de piel, comprendió que lo que se siembra en el dolor puede florecer muchas veces, y así honró a Sofía volviendo a las calles a buscar nuevos chicos, a no cerrar las puertas, jamás. La vida siguió. Camila, inspirada por las historias de Elena y Sofía, decidió estudiar pedagogía y lideró el taller de cuentos, enseñando a sus alumnos que la palabra puede salvar. Andrés, más callado, se inclinó a la carpintería y rehabilitación de muebles viejos. Aprendió el arte de dar una nueva forma a lo que otros tiran. Antonio, con los años, miraba todo desde una hamaca en el jardín. Allí escribía cartas a Elena y Sofía, convencido de que en algún lado sus palabras cruzarían el tiempo. Miguel, ahora mentor para una nueva generación de jóvenes abogados, no dejó nunca de recordar a sus tres padres cada vez que un chico bravío golpeaba las manos en la puerta. No pasó mucho hasta que la Fundación, junto a otras organizaciones, diseñó un programa barrial para reconectar a familias separadas por años de distancia o desencuentros judiciales. Miguel lideró la campaña y fue testigo de reencuentros desgarradores. Niños abrazando madres, hermanos reconociéndose de adultos, padres pidiendo perdón y permitiendo nacer nuevos comienzos. En cada abrazo, en cada lágrima, se sentía la herencia afectiva que Antonio, Elena y Sofía habían sembrado. El barrio, alguna vez acostumbrado a la soledad, vio multiplicarse los abrazos sinceros. A la vuelta de una Navidad especialmente calurosa, Miguel fue sorprendido por Andrés y Camila. Tenían preparado un mural en la fachada de la fundación, con todos los juntos nombres de quienes habían pasado por allí. A lo alto, pintada en colores vivos, una frase: «Aquí logramos no tener miedo de volver a empezar». Miguel, conmovido, comprendió que el eco de su historia, la historia de todos ellos, no terminaría nunca de escribirse. En cada chico nuevo, en cada adulto que regresa, en cada padre asustado que descubre que sí es posible recomenzar bajo el amparo de otros. Desde la vereda, Antonio, con los cabellos ya completamente blancos, apoyaba la frente en el mural y dejaba caer una lágrima de gratitud. En algún momento, una periodista preguntó a Miguel, ya reconocido líder comunitario, qué era para él la familia. Miguel se detuvo largo rato antes de responder. La familia es esa puerta que se abre cuando todo parece imposible. Es quien te escucha cuando te caes, quien se alegra de verte crecer, quien te deja partir sin miedo, pero te espera siempre con la luz encendida. La familia, aprendí, se fabrica cada día, uniendo pedazos rotos, sin miedo al fracaso. Y esa respuesta grabada y viralizada inspiró a escuelas y colectivos sociales a replicar el modelo de la Fundación por toda la ciudad. Así, el ciclo iniciado una mañana de otoño, cuando un niño temblaba entre arbustos de camelias, siguió latiendo en miles de historias nuevas. Miguel, sentado a veces entre Andrés y Camila, con Antonio dormitando a su lado, solía releer el viejo cuaderno azul y pensar que, aunque la vida nunca es lineal ni está hecha de certezas, la decisión más sencilla, un sorbo de leche caliente, una manta tendida, una pregunta sin juicio, puede cambiarlo todo. Y mientras el jardín de camelias seguía floreciendo cada primavera, una familia diferente, incansable y siempre dispuesta a acoger, seguía reconstruyéndose capítulo tras capítulo en el tejido vivo de la esperanza. Un amanecer frío trajo un día diferente a la vida de la fundación. Miguel, como tenía por costumbre, abrió temprano las puertas antes de que el bullicio infantil inundara la casa.
Notó enseguida la presencia de una chica sentada en el muro, arropada en un abrigo demasiado grande para su figura. Se llamaba Lucía, y no dijo palabras durante horas. Solo miraba toda la actividad con ojos apagados. Camila, atentos a esas señales que un día supo leer en sí misma, se acercó despacio y apoyó a su lado un libro de relatos. Lucía lo miró de reojo, y tras un largo silencio, dijo apenas: «No sé leer bien». Camila, sin forzar nada, propuso que intentaran juntas con la primera página. Así fue como, poco a poco, Lucía empezó a buscar el refugio de la fundación cada tarde. Antonio la ayudaba con los deberes de matemáticas, Miguel supervisaba sus avances y, cada vez que caía la noche, Lucía se detenía con los ojos brillosos junto a la puerta antes de partir. Un mes después, en plena reunión de los viernes, pidió quedarse a dormir. La casa, fiel a su esencia, le hizo sitio sin preguntas. Casi sin que lo notaran, la rutina de la fundación comenzó a vibrar con nuevas alianzas barriales. Andrés, cuya destreza con la madera sorprendía a todos, organizó un taller de restauración de juguetes rotos. Cada niño traía un pequeño tesoro arruinado, y juntos, lijando, pegando, pintando, restauraban tanto objetos como confianzas. Miguel notaba cómo esos pequeños actos tejían vínculos robustos entre chicos y adultos, y aceptó la propuesta de Andrés para integrar el taller a un programa municipal más grande. Así, el nombre de la Fundación Elena Montero empezó a aparecer en boletines escolares y ferias, y la comunidad fue entendiendo que los espacios cálidos no solo acogen, también impulsan a crear. Fue en ese contexto que ocurrió un hecho inesperado. Un día, llegó una carta remitida desde otra ciudad. Era de una mujer llamada Isabel, que buscaba a su hijo perdido tras una separación conflictiva. Supo del proyecto de reunificación de Miguel y solicitó ayuda. El caso fue complejo, y enfrentó a Miguel al costado más áspero de la justicia. Trabas, informes, contradictorios, sospechas, pero también despertó en él la vocación de buscar soluciones creativas. Junto a un grupo de voluntarios, rastrearon pistas, contactaron a organizaciones similares y tras largos meses lograron que madre e hijo se reencontraran en el patio de juegos de la fundación. Aquel abrazo no fue solo suyo. Todo el equipo celebró la victoria, y Miguel entendió que a veces los lazos que se cultivan trascienden cualquier frontera física o legal. Mientras la fundación florecía, la familia en casa también debió adaptarse a nuevos ritmos. Antonio, con la salud frágil a causa de los años, delegó gran parte de la gestión en Miguel. No obstante, su liderazgo silencioso seguía latente. Cada vez más, los voluntarios jóvenes buscaban su consejo y los niños, en busca de historias, se sentaban a sus pies al atardecer. Un día, durante uno de estos cuentos, Antonio compartió confidencias de su infancia pobre y de los inviernos que lo marcaron. Lucía, escuchándolo, le preguntó si alguna vez temió a la oscuridad del abandono. Antonio, sin rodeos, contestó: «Siempre tuve miedo, hasta el día en que alguien me enseñó que recibir puede ser tan valioso como dar». Ese cierre despertó aún más la empatía colectiva, y Miguel anotó la anécdota en su viejo cuaderno azul, como una lección más de memoria familiar. En paralelo, surgieron desafíos inesperados. Una crisis económica golpeó la ciudad. Algunas donaciones clave se esfumaron, y Miguel debió enfrentar la angustia de no saber si habría recursos para todos. Camila y Andrés, ya adultos comprometidos con la misión, idearon una campaña creativa. Subastas de muebles restaurados, ferias de lectura, talleres por donación. La comunidad respondió con una marea de generosidad. Esa adaptación flexible, nacida de la adversidad, enseñó a los más jóvenes a confiar en el poder de la colaboración genuina. Miguel terminó cada jornada agotado.
Pero, al mirar la casa siempre repleta, sentía orgullo de pertenecer a una red que no dependía de nada más que del compromiso diario. En medio del ajetreo, uno de los chicos más silenciosos del taller, Tomás, desapareció un martes sin aviso. El pánico inundó la fundación. La policía fue notificada, pero Miguel optó también por convocar al vecindario. La red de cuidado que habían tejido durante años funcionó. Lo buscaron por plazas, hospitales, terminales de ómnibus. Camila organizó rondas nocturnas. Antonio contactó a viejos amigos del barrio. Tras 2 días, hallaron a Tomás en el parque, donde alguna vez durmió Miguel. Estaba asustado, pero al ver a sus hermanos, no dudó en abrazarlos. Esa noche, toda la casa cenó junta, abrazada a Tomás, y la lección fue clara. Ante cualquier pérdida, la respuesta era siempre más presencia, nunca menos. No todas las noches eran dulces. Cada tanto, el peso de las heridas viejas se asomaba. Un sábado, mientras Antonio luchaba por respirar, Miguel pensó en la fragilidad del tiempo y en la deuda que sentía por tanto recibido. Se sentó junto a la cama de Antonio y por primera vez en años lloró con libertad. Antonio, ya cansado, le aseguró: «No hay deudas entre nosotros, tú, yo, Sofía, Elena, los chicos. Solo hicimos lo que sabíamos, quedarnos. Eso es suficiente». A la mañana, Miguel compartió ese mensaje con todos en la fundación y decidieron colgar una placa en el salón principal. Quedarse es resistir juntos. El invierno trajo nuevas complicaciones, pero también señales poderosas de continuidad. Lucía, que un día llegó sin palabras, organizó el primer club de lectura para niños recién llegados. Camila propuso sumar a madres y abuelas en talleres de cuentos orales. Y Andrés, inspirado por la experiencia, llevó el taller de carpintería a una escuela pública vecina. Miguel notó que el ciclo seguía renovándose. Quienes habían recibido ayuda ahora tejían sus propios hilos de sostén. Sintió entonces la presencia de Elena y Sofía en cada risa de los pequeños, en cada historia escrita, en cada objeto que encontraba segunda vida. Un día, la fundación recibió la visita de autoridades nacionales que proponían replicar el modelo en otros barrios del país. Miguel dudó mucho antes de aceptar. Temía que el crecimiento desbordara la esencia cálida del proyecto. Tras una asamblea familiar y comunitaria, acordaron que la expansión solo sería posible si se mantenía intacto el espíritu. Lanzaron una capacitación intensiva donde Camila enseñó pedagogía solidaria, Andrés transmitió su saber técnico y Miguel se concentró en la mediación de conflictos. Pronto fundaciones hermanas empezaron a florecer en otros puntos del país, llevando con ellas el mural de palabras, la biblioteca ambulante y el lema «Quedarse es resistir juntos». La vida parecía avanzar a toda marcha cuando un regreso inesperado sacudió la tranquilidad. Nicolás, un joven adulto, al que Antonio y Miguel habían ayudado en su niñez, pero que se alejó tras una adolescencia turbulenta, volvió al barrio con un hijo en brazos y la mirada cansada. Pidió ayuda, sin vueltas. Necesitaba reempezar, aunque fuera de cero. Miguel, recordando aquellas manos tendidas hacia él, no dudó en abrirle la puerta. Camila y Lucía prepararon una habitación y entre todos tejieron redes de contención para Nicolás y su pequeño. Ese gesto, simple y audaz, fue una fiesta modesta. El ciclo volvía a girar. La casa se agrandaba otra vez. Más adelante, el barrio fue sacudido por la noticia de un incendio en una vivienda precaria cercana. Varios chicos asistían a los talleres de la fundación y perdieron todo en cuestión de minutos. La respuesta fue inmediata. En menos de 24 horas, la Casa Montero y la fundación se convirtieron en centro de acopio, refugio y sostén. Antonio colaboró en la coordinación logística. Andrés y los suyos fabricaron camas.
Camila gestionó donaciones, Lucía abrazó sin descanso a los más asustados. Miguel, movilizado personalmente por el recuerdo de su propio miedo, coordinó todo con un temple sereno. La adversidad, esta vez, tejió una nueva red aún más tupida y solidaria. Finalmente, una primavera de esas en que el aire huele a renovado, Antonio, anciano y sereno, reunió a su familia y a los voluntarios en el jardín de camelias. Allí ofició una suerte de ceremonia privada, donde cada uno pudo poner en palabras qué había aprendido de ese enorme viaje de amor, pérdida y recomienzo. Nadie, dijo Antonio con voz queda, puede prometer un fin perfecto, pero lo que sí pueden prometer es intentarlo cada día. Esa tarde quedaron grabadas anécdotas, risas y un tímido coro de niños que, sin planearlo, empezó a enumerar los nombres de todos los que un día tocaron a esa puerta y encontraron calor. Nadie estaba seguro si era el final de un ciclo o tal vez el inicio de uno nuevo. Pero, como siempre, todos sabían quedarse. Y quedarse, aprendieron, era la única victoria necesaria. Con el crecimiento constante de la fundación y los múltiples proyectos a cargo, la presión sobre Miguel aumentaba. Intentaba mantener cada iniciativa en marcha, atender a las nuevas solicitudes de ayuda y, al mismo tiempo, no descuidar la formación continua de los voluntarios que llegaban de distintos puntos del país. A menudo se quedaba después de que el último niño se hubiese ido, revisando papeles y planes hasta que Antonio lo encontraba en el salón con la luz encendida. Conversaban hasta tarde, compartiendo historias de viejas luchas y sobre cómo lograr que el amor prevaleciera en medio de tanta confusión. La Fundación se convirtió en un faro de esperanza. Su influencia se extendía más allá de los límites del barrio. El trabajo al que Miguel había dedicado su vida inspiraba a personas de diferentes comunidades a reimaginar la manera de abordar las situaciones difíciles. Fue así como surgió la idea de crear una red nacional de fundaciones, todas siguiendo el modelo instaurado por Miguel y sus seres queridos. Además de servir como un pilar para familias en crisis, esta red fomentaría el intercambio y la solidaridad entre distintas regiones, llevando las experiencias de unos para apoyar a otros. La noticia del deterioro de salud de Antonio se esparció silenciosamente en esas semanas de trajín. Aunque nadie había querido enfrentar ese escenario tan cercano, su ausencia sería un vacío inmenso en la comunidad y en el corazón de Miguel. El reconocimiento a su legado empezó a tomar forma desde distintos rincones, ya fuera con homenajes escolares, celebraciones públicas o sencillos tributos personales. Mientras el tiempo se agotaba, Antonio impartió sus últimas lecciones a quienes lo rodeaban, enfocándose en la perseverancia sin importar las circunstancias y el poder transformador del afecto sincero. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de los árboles en el jardín, Miguel propuso contar nuevamente la historia que los había unido, no como el pasado que fue, sino como un relato vigente que aún guiaba sus decisiones. Aquel ejercicio de memoria permitió a todos evocarse como protagonistas de una transformación profundamente humana. Para Miguel, el reconocimiento de cada esfuerzo y de cada pequeño triunfo era esencial. Cada sonrisa de un niño rescatado, cada madrugada de preparación para un caso legal y cada reencuentro que cimentaba la fortaleza de una comunidad dejaron una huella unificadora. Poco antes de su partida, Antonio reunió fuerzas para dejar un mensaje vital a su familia. Esos hijos que no había elegido por sangre, habitaban ahora en su pecho como propias historias de amor. Les habló sobre cómo la vida puede ser generosa y despiadada a la vez, y recordó que enseñar a aceptarla con valentía y dignidad era la manera más sabia de enfrentarla.
Cada uno de los presentes no pudo evitar dejar rodar lágrimas mientras Antonio declaraba: «El mundo cambió porque las puertas no se cerraron, y es así como están llamadas a permanecer». Cuando Antonio finalmente descansó, el dolor fue cargado con un horizonte de gratitud por el tiempo juntos. La comunidad se unió en un acto inusitado de solidaridad y reconocimiento, sabiendo que su historia, grabada en historias de segundo comienzo, resonaría en el tiempo. Decidieron continuar fortaleciendo el legado, convirtiendo cada lágrima y sonrisa compartida en piezas firmes de construcción comunitaria. La evolución de la fundación se multiplicó rápidamente, surgiendo nuevas historias a medida que el espíritu inicial se mantuvo inquebrantable. Con el corazón lleno de las enseñanzas de Antonio, Miguel encabezó nuevas iniciativas, estableciendo talleres de liderazgo juvenil, emprendimiento social y derechos humanos, que se convirtieron en signo del potencial transformador que abarcaba y abrazaba todas las edades y experiencias. Pese a las sombras persistentes, la familia Montero, ahora extensa y múltiple, demostró que la empatía y el coraje podían formar tejidos inexpugnables. Camila y Andrés, dedicados a sus pasiones, se convirtieron en guías incansables de nuevas generaciones, anticipando el cambio y manteniendo el enfoque en la inclusión genuina y la equidad como puntos cardinales. En un intento por seguir sembrando esperanza, a Miguel se le ocurrió la posibilidad de abrir un centro cultural dentro de la fundación. Allí no solo se celebrarían las historias compiladas con esfuerzo de los niños del barrio, sino también se convertiría en un espacio donde tanto jóvenes como adultos podrían expresarse con libertad, encontrar nuevas oportunidades y fortalecer ese inquebrantable sentido de pertenencia. Las noches de reflexión se convirtieron en la rutina con la promesa de que las historias siempre continuarían recreándose. Con cada relato compartido y cada despedida enfrentada, Miguel reafirmaba su credo en el acto de quedarse y continuaba labrando la esperanza palpable en cada esquina de la fundación. Desde esa experiencia aprendida, Miguel alzó la voz, llevando sus palabras y acciones más allá de sus confines, usando las lecciones de la Casa Montero como modelo para el futuro. Miguel, a lo largo de su recorrido en soledad y compañía, supo que la familia y la comunidad encapsulan más que vínculos sanguíneos o nombres en la puerta. Al mirar el horizonte desde el jardín, donde una vez encontró cambio, lo entendió por completo. La verdadera fortaleza yace en seguir caminando juntos, valorando cada cicatriz como testimonio de nuestro paso y el lazo que formamos cuando dejamos entrar la luz en nuestras vidas, y con ella forjamos un sendero perdurable.